Reveladas, 3 escalofriantes historias de terror embrujado en universidades malditas y volumen 3 en un pequeño pueblo de México. La Universidad San Rafael es sinónimo de grandes sueños, pero también de un terror inimaginable. Aquel fin de semana oscuro y silencioso, mientras el pueblo vibraba con la algarabía de la vida nocturna, Sofía, una joven estudiante de arquitectura de 21 años, decidió adentrarse en la renovada biblioteca de la universidad. Una decisión que jamás imaginaría la llevaría a enfrentarse a un horror que marcó su vida. Mientras el frío calaba en su piel, se sumergía en antiguos planos arquitectónicos, hipnotizada por sus sueños. De repente, las luces comenzaron a titilar, como si algún tipo de espíritu jugara con ellas. Un escalofrío subió por su espalda y sintió que el aire se volvía denso. «No estás sola», susurró una voz en la penumbra. El corazón de Sofía se aceleró. Recordó las historias de su abuela sobre la confraternidad de estudiantes que practicaban rituales oscuros en la biblioteca, y como quienes desobedecían los avisos de los ancianos terminaban atrapados en un laberinto eterno de sombras. ¿Qué fue eso?, se dijo a sí misma, intentando ignorar el miedo. Pero, como un eco lejano, las desapariciones de sus compañeros comenzaron a atormentarla. Imágenes de rostros amigos, risas compartidas, ahora distorsionados en gritos silenciosos, se presentaban ante sus ojos. Allí estaba Andrés, allí Laia, más vivos que nunca, pero atrapados, como si un film lo hiciera el universo. De pronto, recordó la última fiesta de la confraternidad cerca del barranco, un lugar prohibido y marcado por la tragedia. Con el impulso de conocer la verdad, comenzó a hablar con sus compañeros sobre las inquietantes presencias en la universidad. Sin embargo, a medida que se juntaban, se dieron cuenta que los miembros más influyentes de esa confraternidad eran figuras admiradas por todos, personas a las que el pueblo había confiado a sus jóvenes. El pánico se apoderó nuevamente de Sofía. La verdadera amenaza estaba más cerca de lo que todos pensaban. La atmósfera se volvió opresiva y Sofía sentía que la oscuridad la observaba. En esa noche crucial, un antiguo compañero se le acercó, su mirada revelaba un secreto aterrador. «Sofía, debemos irnos, hay cosas que no puedes entender», dijo, su voz temblorosa. En ese momento, la tensión subió al máximo. Ella miró hacia el fondo de la biblioteca, donde la sombra de un alma perdida parecía extenderse, y sintió una necesidad urgente de escoger, seguir aquellas voces susurrantes, arriesgándose a la oscuridad, o escapar y buscar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sofía sintió que el aire se volvía más pesado, todo podía pasar en un segundo. Luego, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, el eco atrapó sus pensamientos. Las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, como si la biblioteca misma estuviera alarmada. «Ellos no quieren que sepas lo que pasó», resonó la sombra. ¿Logrará Sofía desentrañar el misterio de la Universidad San Rafael y salvar a sus amigos? ¿O se convertirá en una más de las almas atrapadas en su historia oscura? La respuesta se ocultaba entre los estantes polvorientos, pero el tiempo se agota. El eco del grito se desvaneció, pero el silencio que dejó era aún más perturbador. Sofía sintió como el frío de la biblioteca se intensificaba, como si una corriente helada recorriera cada rincón. Su corazón latía con fuerza, como si quisiese escapar de su pecho. La sombra que había sentido anteriormente parecía cobrar vida, se acercaba lentamente, deslizándose entre los estantes como una serpiente acechante. «Escápate, Sofía, ahora», gritó su compañero. Pero en lugar de moverse, ella se quedó paralizada, atrapada entre el inminente terror y la necesidad de entender. La luz parpadeante ofrecía un espectáculo de penumbras que se retorcían, y el murmullo creciente en el aire pareció atraerla con más fuerza, prometiendo respuestas a sus preguntas. De repente, notó algo en el suelo, entre las páginas dispersas de un libro antiguo.
Era un amuleto, plateado, con símbolos que no podía descifrar. Al agacharse para recogerlo, el ambiente cambió abruptamente, el aire se volvió pesado, y un susurro resonó nuevamente: no lo toques. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Lo oíste?, preguntó a su compañero, su voz temblorosa apenas un susurro. Él, con el rostro pálido, asintió, pero antes de que pudiera decir algo más, la sombra se abalanzó hacia ellos. Sofía sintió el impulso de correr, pero permanecer quieta era tan abrumador que no pudo moverse. La figura oscura parecía absorber la luz, creando un contraste aterrador con el entorno. Se detuvo frente a ella, y en un instante, todo lo que conocía pareció desaparecer. En su mente se proyectaron momentos de alegría, fiestas, risas, amigos. Pero, lejos de ser recuerdos agradables, se mezclaron con imágenes de angustia y desesperación. Un sonido, como un lamento, empezó a llenar el aire, y sentía que eso era el grito de alguien más atrapado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz resonando nerviosa. La sombra, en respuesta, se arremolinó, y su aliento helado acarició su rostro. Tú eres la elegida. Deberás decidir. El pánico creció en su interior. No comprendía lo que significaba ser la elegida. Cuando finalmente logró desviar la mirada de la sombra, vio que su compañero estaba paralizado, sus ojos atrapados en un horror silencioso. La situación se volvió irreversible. Sofía se giró hacia la salida. Si quería salvarlo y a sí misma, debía encontrar la fuerza para avanzar. Rápidamente, se levantó, y sin mirar atrás, corrió hacia la puerta. Pero el umbral comenzaba a cerrarse, algo la retenía, una fuerza invisible le oprimía el pecho. A cada paso sentía que las sombras querían apresarla, llevándose su aliento. Con manos temblando, tocó el pomo de la puerta. De repente, un grito desgarrador resonó detrás de ella. Era él. Sofía, ayuda. No supo qué hacer. Miró hacia atrás y vio su rostro, ahora marcado por el terror. El caos reinaba en la biblioteca, libros flotaban y el polvo danzaba como si estuviera vivo. La sombra avanzaba, y antes de que ella pudiera reaccionar, se giró y se dejó caer al suelo, buscando salida entre los estantes. Un nuevo grito lanzó un chillido en la oscuridad. La sombra parecía alimentarse de esa desesperación, creciéndose con el miedo a su alrededor. Sofía sintió calamidad en su corazón. ¿Por qué no se detiene?, pensó, mientras el terror le nublaba el juicio. Finalmente, encontró una pequeña puerta de metal justo a su izquierda. Sin pensarlo dos veces, empujó y, en un giro repentino, la puerta cedió ante su esfuerzo. La oscuridad de la biblioteca quedó atrás, y se arrojó dentro, cerrando el pasaje detrás de ella. A medida que el frío le mordía la piel, oyó un susurro conocido: no puedes escapar, siempre estás conectada a nosotros. Confundida y asustada, Sofía se dio cuenta de que había entrado en un pasillo oscuro, pero no estaba sola. El eco de los que habían desaparecido la rodeaba, sus palabras fluían como un río turbio. ¿Qué hicieron con nosotros? ¿Dónde estamos?, murmuraban en un tono angustiante. Debía encontrar una salida, o lo que era peor, una manera de regresar. Pero, ¿cómo regresar si ni siquiera sabía dónde estaba realmente? El tiempo se acababa, y la sombra seguía acechando. Sofía se quedó paralizada en la penumbra del pasillo. Su mente daba vueltas, la voz de sus compañeros resonaba, cargada de miedo. ¿Dónde estamos, Sofía?, repetían como un eco retumbante. Cada susurro hacía que su piel se erizara, y el frío la envolvía como una segunda piel. Sin embargo, había algo más en el aire, un aroma dulce y rancio, como si la humedad se hubiese vuelto putrefacta. Intentó avanzar, pero el suelo era irregular, cubierto de un material pegajoso que la hizo tropezar. ¿Qué es esto?, murmuró, mientras sus manos se aferraban a las paredes en busca de apoyo. El camino parecía interminable. Las luces parpadeaban con cada paso que daba, creando sombras que bailaban y se retorcían a su alrededor. La sensación de ser observada la envolvía, como si ojos invisibles la siguieran, expectantes. Recuerda, Sofía, no podemos salir sin él, se recordó, sintiendo que su corazón pesaba más con cada latido. ¿Quién era él?
Su compañero había desaparecido en la biblioteca, el grito aún retumbaba en sus oídos. Tienes que volver. Tienes que salvarlo. De repente, un crujido resonó a su derecha. Sofía se giró, pero solo vio el vacío. Una sombra espesa se deslizó entre los tortuosos ángulos del pasillo, y su instinto le susurró que debía correr. En la oscuridad, las formas parecían moverse con intención, como si estuvieran vivas. Ella se forzó a avanzar, más rápida. Ante ella se alzaba otra puerta de metal, aún más desgastada que la anterior. Sin pensar, empujó, pero se mantuvo firme. No puedo quedarme aquí, se dijo, intentando concentrarse. Al golpear la puerta con su puño, escuchó un llanto ahogado. Sofía era su compañero. Ayúdame, no puedo respirar. El terror la atravesó. Corrió de nuevo hacia la puerta, intentando abrirla con un último empujón. Esta vez, la puerta cedió, pero lo que encontró al otro lado hizo que su estómago se retorciera. Era una habitación pequeña, completamente a oscuras, solo iluminada por la tenue resonancia de una luz parpadeante. El aire era espeso, como si un peso invisible se hubiera asentado sobre ella. En el centro, había una mesa cubierta de objetos inquietantes, máscaras, un libro abierto y el amuleto plateado que había visto antes. Sofía se acercó, la voz de su compañero retumbó nuevamente en su mente. No lo toques, pero algo la atraía hacia él. Tenía que saber. Le dio la vuelta al amuleto en sus manos, los símbolos comenzaron a brillar débilmente. En un instante, destellos de imágenes inundaron su mente, personas atrapadas, sombras en lucha, rostros en pena. No. Gritó, soltando el amuleto, pero era demasiado tarde. Las imágenes continuaron retumbando, y la habitación se llenó con gritos que no le pertenecían. Ella se echó hacia atrás, tropieza con algo extraño en el suelo y cae. Con horror, vio que era una mano, derrumbada y helada. Reinaba la caos, la habitación se transformó en un campo de batalla, cada objeto parecía cobrar vida, como si estuvieran reclamando venganza. Sofía, la llamaron. Fue su compañero, ahora visible, emergió de la sombra, pero su rostro estaba distorsionado, su piel pálida y los ojos desorbitados. No puedes quedarte aquí. Debemos irnos. ¿Pero qué está pasando?, exclamó Sofía, tratando de encontrar sentido. No hay tiempo, la sombra está por aquí. Oh, la sombra. Esa sombra que había prometido que nunca podría escapar. Sin tiempo para debatir o sentir la certeza del horror, corrieron hacia la puerta que habían abierto, persiguiendo desesperadamente la luz del pasillo, sintiendo el aliento helado de la sombra pisándoles los talones. La puerta se cerró de golpe tras de ellos, atrapándolos en la oscuridad. Estás conectada a nosotros. Resonó la sombra, pero esta vez Sofía supo que no podían rendirse. Pero ¿cuál era el precio de la libertad? Mientras la desesperación golpeaba su pecho, escuchó un sonido cada vez más intenso, un tintineo familiar que la hizo detenerse. Se volvió para encontrar el amuleto en el suelo, brillando como un faro en la oscuridad. No. Puede ser, pensó, y el terror la envolvió al darse cuenta de que lo necesitaban, pero a un costo que aún no comprendía. ¿Estás lista para decidir, Sofía? La pregunta retumbó en el aire, y el frío se intensificó aún más. La sombra se acercaba, la elección se hacía inminente, el tiempo se agotaba. ¿Qué haría ahora? Sofía parpadeó, tratando de despejar su mente atormentada por la visión surrealista del amuleto. Cuando sus ojos se ajustaron, se dio cuenta de que su compañero aún la miraba, pero su expresión se había vuelto aún más angustiosa. Sofía, escucha, suplicó él, mientras la sombra crecía, densa y voraz, tomando forma. Si lo tocas, ella vendrá por ti. Ella, inquirió, cada palabra salía de su boca como un susurro tembloroso. La sombra pareció responder a su pregunta, intensificando su presencia hasta que el aire se volvió irrespirable. No hay tiempo para explicaciones, él gritó, tomando su brazo. Debemos irnos. Con o sin el amuleto, la sombra no se detendrá. Está buscando algo y parece que eres tú. Cuando dio un paso atrás, Sofía lo sintió, el frío le atravesaba el corazón.
La visión del amuleto continuaba pulsando en su mente, un llamado tiránico del que se sentía incapaz de escapar. No puedo dejarlo aquí, musitó, la desesperación golpeando en cada palabra, mientras su mano se acercaba de nuevo al objeto plateado, brillando tenuemente ante la oscuridad. En ese preciso momento, la sombra dio un paso adelante. La risa burlona de una mujer resonó a sus espaldas, distorsionada y escalofriante, y las luces comenzaron a parpadear con más agresividad, como si también temieran lo que estaba sucediendo. Sofía. Su compañero la sacudió, pero ella estaba atrapada en una batalla interna. Un tirón. Un grito. Algo profundo la llamaba. Como si el amuleto estuviera conectado a su propia esencia. No lo toques. Te lo ruego, suplicó él, su voz desgarrada. La desesperación lo consumía, y estaba claro que esa zona del edificio no ofrecía más que desgracia. Ella sintió el latido de su corazón agitarse al compás del terror que la cercaba. Inmediatamente, Sofía, él insistió, y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la sombra se deslizaba entre las sombras, creciendo. Es la única forma de escapar. ¿Escapar de qué? La voz de Sofía apenas fue un eco. En su interior, sentía que la sombra guardaba más de lo que dejaba entrever. Fuerzas invisibles parecían jugar con su mente, planteándole preguntas que nunca se atrevería a responder. Justo cuando las llamas de la locura comenzaban a consumirla, un estruendo hizo eco por el pasillo. La puerta de entrada se estremeció violentamente y se abrió de golpe, revelando un haz de luz blanquecina que mostró una salida que parecía casi celestial. Sin embargo, que iluminaba más no podía ocultar lo que acechaba. «Corre», ordenó él, y ella no se hizo de rogar. Sintió su cuerpo moverse aunque su mente estaba atrapada en la confusión. La luz parecía ofrecer esperanza, pero al mismo tiempo, la sombra parecía multiplicarse, como si supiera que estaban a punto de escapar. Mientras atravesaban la puerta, Sofía lanzó un último vistazo hacia el amuleto, aún en el suelo. «¿Y si me necesita?», pensó. Pero la sombra a su espalda crecía más y más. Podía sentir sus garras invisibles estirándose hacia su piel. De repente, su compañero dejó escapar un grito ensordecedor. Sofía se dio vuelta y su corazón se paralizó al ver cómo una figura oscura lo arrastraba a la penumbra. «No», gritó, extendiendo su mano para detenerlo, pero era demasiado tarde. Él se desvaneció en la oscuridad, y de repente, estaban separados. «Sofía», resonó nuevamente esa voz, pero esta vez era un eco sepulcral, lo que quedó de su compañero. Las luces comenzaron a titilar más rápido, brillando cada vez con mayor intensidad y lanzando destellos que iluminaban brevemente la habitación. Fue entonces que se dio cuenta, la sombra no solo los había perseguido. Estaba a punto de reclamar su esencia. El pánico se adueñó de ella mientras tomaba la decisión. «No puedo dejar que esto termine así», pensó mientras su mente tambaleaba, sintiendo que su alma estaba a punto de comerse por completo. Se lanzó de regreso a la habitación, hacia el amuleto brillando. Si había alguna forma de salvarlo o salvarse a sí misma, cuando lo tocó, el aire se llenó con un grito agudo, y las imágenes del pasado fluyeron a su alrededor. Era un lugar donde el dolor y el sufrimiento eran eternos, y el mismo amuleto mostraba la historia de muchos que antes habían sido atrapados como ella. «¿Qué has hecho?», resonó esa voz helada en su cabeza al instante. Pero algo dentro de ella, un poder ancestral, comenzó a despertar. Sofía comprendió que estaba marchando hacia lo desconocido, un camino lleno de sombras. ¿Qué pasaría si el precio de su libertad era algo que no estaba dispuesta a perder? La sombra emergía, dispuesta a reclamar lo que era suyo, y el eco de su destino resonó en sus oídos. ¿Salvación o condena? Su voz era un susurro entre la marea creciente de terror que la rodeaba. La pregunta quedó en el aire, mientras la sombra se abalanzaba sobre ella, intensificando la oscuridad a su alrededor. Lo único que podía hacer era avanzar hacia lo incierto. ¿Sería esa su salvación o el principio de su final? La luz se desvaneció, y el horror de lo desconocido se cernió ante ella. La decisión cobijaba un nuevo peligro, si realmente había tomado el camino correcto o si su propia oscuridad la había consumido para siempre. La oscuridad se cerró a su alrededor como un abrazo helado. Sofía apenas podía respirar,
Los ecos de su compañero resonaban en su mente, mezclándose con el poder antiguo que ahora comenzaba a desbordarse de su interior. Soy yo, repetía en un intento de aferrarse a su identidad, mientras los murmullos de la sombra la envolvían. Al tocar el amuleto, la visión de un grupo de jóvenes, atrapados en la misma pesadilla, empujó su mente hacia un abismo de memorias. Sus rostros estaban marcados por el terror, y sus cuerpos, consumidos por un sufrimiento que parecía no tener fin. La conexión entre ellos y Sofía se sentía palpable. Sus gritos callados penetraban su conciencia, implorando ser liberados, al tiempo que la sombra pulsaba con hambre, como si conociera sus secretos más oscuros. No puedo dejar que esto suceda. Sofía gritó, más por miedo que por valor, resonando en aquel espacio vacío que la rodeaba. La sombra clamaba su atención, fusionándose con los recuerdos distorsionados, formando una marea de dolor y desesperación. Sofía se sintió desgarrada, conocía bien la historia de los que habían caído antes que ella. Ellos perdieron. No tú, susurró aquella voz helada que se retorcía en su mente, como serpientes dispuestas a asfixiarla. Un escalofrío la recorrió mientras el poder ancestral despertaba en su interior, ardiendo con cada segundo que pasaba. Un impulso se encendió, un deseo de resistir, de luchar. La sombra cobró forma, una figura femenina que danzaba en la oscuridad. Sus ojos eran dos pozos de vacío, reflejando tormentos. «Eres mía, Sofía», gritó, y la habitación tembló como si el edificio entero hubiera escuchado su llamado. Con un acto de pura voluntad, Sofía levantó el amuleto, enfrentando a la criatura que parecía alimentarse de su miedo. La luz que emanaba comenzó a brillar con más intensidad, un faro en medio de una tormenta oscura y voraz. La sombra se retorció, pero no retrocedió, una risa burlona, más humana y siniestra a la vez, brotó de ella. ¿Crees que puedes cambiar tu destino? Ellos ya intentaron y fracasaron, se burló, acercándose más. La esencia del amuleto parecía resonar con su propia incertidumbre, llenando su mente con voces que la cuestionaban. ¿Qué harás ahora? ¿Luchar por ti o salvarlos a ellos? Sofía sintió su corazón latir con fuerza. Crear una conexión podría liberarlos. El eco de sus pensamientos resonó, si el poder del amuleto es real, no puede ser solo mío. Debo unir las almas perdidas. En un acto de desesperación, levantó las manos hacia el centro de la penumbra, sintiendo el cálido abrazo de la luz. Escúchenme, gritó, dirigiéndose a las almas atrapadas. Sé que están aquí. Luchen junto a mí. Sentía la energía fluyendo a su alrededor. La figura de la sombra se detuvo en seco, sus ojos se abrieron, surgiendo una tensión entre ambas fuerzas. El aire se tornó denso, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Sofía estaba consciente de lo que arriesgaba, si fallaba, sería otra alma perdida. Pero si lograba apoderarse del poder del amuleto, tal vez podrían desatar a todos los cautivos en ese lugar. Con una determinación feroz, enfocó su energía en el amuleto. La luz brilló de manera intermitente, como si empezara a cobrar vida propia. La sombra se abalanzó hacia ella, y con un alarido que helaba la sangre, trató de desgarrarle la esencia. «No más», gritó Sofía, invocando a cada alma atrapada. Y en ese instante, un torrente de imágenes y memorias surgieron. Rápido, caótico y aterrador. Las almas resonaron su grito compartido, convirtiéndose en una sinfonía de salvación y condenación. El amuleto iluminó la habitación con una brillantez ensordecedora, elevando a Sofía y todas las voces atrapadas en un mar de luz. Era el momento culminante, el abrazo de la muerte o el regreso a la vida. Sin embargo, la sombra comenzó a distorsionarse, su risa se convirtió en un grito desgarrador mientras la luz chisporroteaba a su alrededor. «Luchado será el fin para todos nosotros», resonó, mientras la oscuridad temía a la luz, la tormenta de poder se desataba y así, en aquel instante culminante, Sofía se vio atrapada en el medio de una guerra ancestral. Pero ella todavía no sabía si sería la salvadora o la condenada. El desenlace colgaba en un delicado equilibrio. ¿Podría realmente cambiar el destino de los que había perdido o esa lucha la llevaría a su propia perdición? Las paredes comenzaron a temblar. La historia estaba lejos de concluir.
La verdadera batalla apenas estaba empezando. La luz del amuleto estalló en 1000 fragmentos luminosos, llenando el espacio con una claridad casi cegadora. Sofía sintió la energía fluir a través de su cuerpo como corrientes eléctricas. Las almas atrapadas a su alrededor se unieron en un grito colectivo, sus voces entrelazándose en un eco desgarrador que reverberaba en las paredes de la habitación. Lucha por nosotros, era el grito que resonaba, y con él venía el dolor de sus desgracias. Sofía ahora comprendía que no podía ceder, que debía enfrentarse al abismo negro que se cernía ante ella. Al mirar fijamente la sombra, vio cómo su forma se deslizaba y se retorcía, incapaz de soportar la luz que emanaba del amuleto. ¿Por qué luchas?, preguntó la sombra, su voz convertida en un susurro serpenteante. ¿Acaso crees que tu luz es más fuerte que mi oscuridad? Con cada segundo que pasa, tu destino se entrelaza con el mío. Te lo prometo, seré tu final. La figura se abalanzó sobre Sofía, un torbellino de oscuridad y desesperación. Sofía apretó los dientes y cerró los ojos, enfocando toda su voluntad en el amuleto. Por todos los que han sufrido, gritó, y en ese momento, la luz se intensificó, llenando el espacio con una calidez que hacía temblar a la sombra. Esta retrocedió, pero no sin lanzar un grito de furia que resonó por toda la habitación, llenando el aire con ecos de antiguos sufrimientos. Tus gritos son en vano, le desafió la sombra, ahora más sombría que nunca. ¿Acaso no recuerdas las historias de tus antepasados? Cada intento de resistir fue asfixiado en su propio llanto. No serás diferente. El corazón de Sofía se estrelló contra sus costillas, batiendo con una fuerza feroz. La voz de la sombra era un manto de desesperanza que casi logró quebrantar su resolución. Pero ahí, en el borde del abismo, recordó a los demás, a aquellos que habían estado atrapados en esta limbo, aquellos que habían intentado escapar en vano. Invocó sus recuerdos, aferrándose a ellos como un salvavidas. No estoy sola, exclamó, mientras una ola de luz pulsante la envolvía y elevaba la energía que había comenzado a abrirse paso. El amuleto brillaba con cada recuerdo que afloraba en su mente, amigos, risas, luchas y esperanzas. Juntos podemos lograrlo. De repente, las imágenes de los jóvenes que había visto anteriormente comenzaron a manifestarse a su alrededor, sus espíritus resonando con su fuerza. Sofía sintió que su luz no solo provenía de ella, sino que se alimentaba del deseo colectivo de libertad. Los rostros de cada uno de ellos se unieron al baile de luz, una legión de almas ansiosas por romper las cadenas de la sombra, la furia de la sombra aumentó, sus gritos se volvieron estruendosos y aterradores. Serás presa de mi oscuridad, aulló, mientras intentaba ganar terreno. Nunca. Sofía gritó, y, con un gesto de sus manos, hizo un movimiento circular que pareció atraer a todas las almas hacia el centro del amuleto. La luz resplandecía intensamente, y Sofía podía sentir la energía colectiva vibrando a su alrededor, pero de repente, un temblor recorrió el suelo, y las paredes comenzaron a agrietarse. Algo en la sombra se estaba rompiendo, pero una sombra aún más oscura emergía desde el suelo, como si hubiese estado esperando este momento. Era como si la misma tierra estuviera cansada de su batalla. No está todo perdido. La oscuridad nunca se detiene. La sombra mayor parecía más fuerte, un espectro gigantesco con tentáculos que alcanzaban las esquinas del cuarto. Sofía sintió un miedo paralizante al ver la forma descomunal. Tenemos que resistir, gritó, girando una vez más hacia el amuleto. El brillo que antes había sido su apoyo ahora parecía tambalear. Pero no podía rendirse. ¿Qué pasaría si cedía? ¿Qué se llevaría con ella? El aire se volvió denso, y Sofía sintió que la desesperación comenzaba a consumirla. Sostenedme, clamó a las almas, luchando por mantener su luz brillando con fuerza. Pero el tiempo se escurrió entre sus manos, y la oscuro comenzaba a cerrarse como un puño sobre el mundo, la lucha no había hecho más que comenzar, y mientras la sombra se acercaba, la pregunta seguía resonando: ¿podría la luz de un solo corazón, impulsada por recuerdos compartidos, repeler la oscuridad que se avecinaba? Cuando la lucha se intensificaba, un nuevo eco se escuchó en el fondo. No era un grito, sino un lamento profundo, como si alguien estuviera llorando en la distancia, un recordatorio escalofriante de que no todo estaba perdido,
pero ¿qué precio tendría su salvación? La sombra gigantesca se abalanzó con una voracidad inimaginable, sus tentáculos alcanzando a Sofía y a las almas que la rodeaban. Ella sintió como el frío se apoderaba de su cuerpo, helando su sangre y amenazando con arrastrarla hacia la oscuridad. «Resistencia», gritó, aunque su voz se ahogaba entre los ecos de los lamentos. El amuleto brillaba débilmente, como una chispa luchando contra una tormenta, cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y el aire se tornaba cada vez más pesado. «Sofía, no te rindas», gritó una de las almas, tomando forma. Era Clara, una joven que había estado atrapada con ella en la limbo. «Recuerda quién eres. Eres la luz». El aliento de Sofía se volvió entrecortado. ¿Podría realmente ser capaz de enfrentarse a tal oscuridad? En su mente, revivió su vida, los momentos de alegría y dolor. Recordó las risas compartidas con sus amigos, los sueños que una vez pareció alcanzar, y la promesa de no rendirse jamás. Sin embargo, el poder de la sombra era aplastante, su grito resonante la envolvía en un abrazo de desesperación. «Las almas están contigo», murmuró Clara, y con esas palabras, una nueva energía fluyó a través de Sofía. Con un movimiento decidido, levantó el amuleto, que comenzó a resplandecer nuevamente con fuerza. «No estamos solos», exclamó, y las almas comenzaron a emerger con más claridad, unidas por la esperanza que ella había invocado. La luz se intensificó, formando un escudo a su alrededor. El espectro titánico luchaba por atravesar el resplandor, sus tentáculos se retorcían y se crispaban contra la luz ferviente. Las paredes de la habitación vibraban, un eco de la lucha titánica entre la luz y la oscuridad. «Juntos podemos vencer», gritó Sofía, ahora segura de que sus recuerdos, las memorias enraizadas en su corazón, eran más poderosas que la desesperación de la sombra. Pero justo cuando parecía que la luz prevalecería, algo cambió. Un retumbar profundo resonó desde el suelo, y negros filamentos comenzaron a surgir, retorciéndose, intentando atrapar a los espíritus que tan valientemente luchaban a su lado. Sofía sintió terror cuando la sombra mayor empezó a formar caras en sus tentáculos, los rostros desfigurados de almas perdidas que parecían gritar su sufrimiento. Cada rostro que reconoció servía como un recordatorio del precio que había pagado por la oscuridad que la rodeaba. «No te dejes llevar por su dolor», exclamó Clara, su voz resonando entre el tumulto. «Ellos son parte de la luz que tú sostienes. Aférrate a eso y sigue adelante». Sofía sintió, tragando el miedo que amenazaba con devorarla, la batalla seguía. Sofía, con el amuleto en alto, desató una ola de luz pura, empujando a la sombra hacia atrás. «Por todos ustedes», gritó, y cada palabra era una carga de energía que hacía temblar al espectro. La figura se estremeció, pero, contra todo pronóstico, retrocedió. Sin embargo, mientras la oscuridad parecía bloquearse, un murmullo extraño llenó el aire. Sofía prestó atención, y en aquel instante, comprendió, las voces de los que habían caído antes que ella susurraban secretos. Sus advertencias, maldiciones, y entrelazados en su dolor, un mensaje surgió: «Actúa rápido, el ritual no soportará mucho más». Las almas estaban en la cuerda floja, y el amuleto parpadeaba, vulnerándose. Con el tiempo corriendo en su contra, una sombra desconocida comenzó a deslizarse desde la esquina del cuarto, una presencia ominosa y pesada que llenó a todos de terror. Sofía comprendió que era el fin del encanto. ¿Y si no puedo salvarlos? Con la oscuridad acercándose, una voz emergió de entre las almas: «Algunos sacrificios son necesarios», y con el último destello de luz, Sofía sintió que el peso de la decisión caía sobre sus hombros. ¿Podría finalmente encontrar la fuerza para sacrificarse por los que amaba? La línea entre la luz y la sombra se difuminaba, y un nuevo misterio se interponía en su camino. ¿Qué vendría después de la última decisión, y qué sombras condenadas enfrentarían al amanecer de su sacrificio? Sofía se sintió dividida en 1000 pedazos. La lucha entre la luz y la sombra se tornó un torbellino en su mente, como un laberinto sin salida. ¿Cuál era el verdadero sacrificio? La sombra apenas se contenía, girando sobre sí misma, formando formas retorcidas que susurraban a sus oídos, tentándola con promesas de poder a cambio de su esencia. «¿Y si te unes a nosotros?», murmullaban. «La luz es solo una ilusión.
Pero las palabras de Clara resonaban en su corazón, cálidas y llenas de fe. El amuleto en su mano palpitaba con cada latido de su corazón, y Sofía sintió que podía desvanecerse. La sombra retrocedía, sí, pero el precio se elevaba. Entre las almas, cada rostro parecía suplicarle que actuara rápido. 1, 2, 3, volvieron sus ojos hacia ella, llenos de esperanzas marchitas. La oscuridad se espesaba, y en el fondo, una risa gutural hacía eco, burlándose de su confusión. Sofía, el ritual no esperará más. Hazlo ya. Gritó Clara, ya casi un eco en el caos. La sombra trazó un círculo alrededor de ella, con tentáculos que se alargaban como serpientes hambrientas, apretando su alrededor. Sofía sintió el sudor resbalando por su frente. No podía fallar. Tenía que recordar por qué estaba allí, por qué luchaba. La luz, su luz, era un faro en medio de la tormenta. Y las almas, ellas dependían de su decisión. Algunos sacrificios son necesarios, las palabras resonaban, un eco profundo que vibraba en su pecho. ¿Pero qué tipo de sacrificio? ¿Su propia vida? ¿Un fragmento de su esencia? La idea la aterraba. No. Esto no puede terminar así. Sofía apretó el amuleto con más fuerza y cerró los ojos, evocando cada memoria, cada risa, cada lágrima. Quería vivir. Quería dar vida. Por todas las almas que sufren aquí, que jamás encontraron paz. Celó su tensión en un grito que rasgó el aire con la intensidad de un trueno, pero la sombra no se detuvo. En un giro feroz, un tentáculo logró atraparla, arrastrándola hacia el abismo. Sofía, en un acto desesperado, invocó todos los recuerdos, todas las luces y sombras que había atesorado. El amuleto comenzó a brillar de una manera insólita, transformándose en un vórtice de luz que parecía tener vida propia. Surgiendo desde el interior del amuleto, una figura envuelta en luz blanca emergió, una presencia conocida que iluminó su camino. Eres más fuerte de lo que crees, Sofía. La voz lo era todo, un consuelo, un poder, una guía. Era su abuela, muerta hace años, cuya esencia se entrelazó con la luz del amuleto. Sofía sintió el calor de su amor envolviéndola. Detrás de su abuela, siluetas familiares se juntaron, otorgándole fuerzas. Todo lo que somos, está aquí contigo. Lucha, resonaron unas voces, un coro de seres queridos, de aquellos que había perdido. La luz comenzó a expandirse, compartiendo con ella el mismo fuego que alguna vez había calado en su ser. La sombra, asustada por la luz resplandeciente, retrocedía. Pero quedaba una decisión que tomar, poner fin a la pesadilla. Sofía comprendió que el sacrificio no se trataba de su propia vida. Era su miedo lo que debía otorgar, su miedo a perder, a no ser suficiente. Que tu sacrificio sea tu poder, resonó la voz de su abuela. Con un último grito, Sofía levantó el amuleto, que ahora brillaba más que nunca, y lo lanzó hacia el núcleo de la sombra. Estalló en un torrente de luz, desintegrando la oscuridad en una explosión de recuerdos gratificantes que salieron volando como mariposas. Sin embargo, a lo lejos, mientras la luz iluminaba la habitación, una nueva sombra apareció, aún más temible. No era un eco de la sombra anterior, sino una forma más antigua, más sabia en la oscuridad. El aire se desgastó, la risa burlona repitió en la distancia. ¿Crees que has ganado? La nueva figura se acercó, los ojos brillando como brasas. Esta verdadera oscuridad apenas comienza a despertar. ¿Podría Sofía resistir la tentación de un mal aún más profundo? Con cada segundo, la oscuridad las mantenía atadas. Y mientras el nuevo terror atormentaba su mente, el sacrificio que había hecho podría no haber sido suficiente. El aire se cargó de un silencio ominoso mientras la nueva sombra avanzaba, como si cada paso resonara en el fondo del alma de Sofía. La figura era imponente, sus ojos resplandecían con un rojo intenso, llenos de un poder oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Has tocado algo que no deberías. Creíste que podías deshacerte de mí tan fácilmente, decía con un tono que era un susurro, pero que se sentía como un trueno. Las almas en pena que antes la rodeaban comenzaron a desvanecerse, como humo arrastrado por el viento. Sofía, paralizada, sintió que la esperanza se le escapaba. No. Gritó.
pero su voz se apagó en el eco de la risa burlona. La sombra se reía, como si la desesperación de Sofía fuera un espectáculo digno de disfrute. Con el corazón desbocado, miró el amuleto. La luz que antes la había envuelto se debilitaba, y con ella, la confianza de haber logrado algo significativo. ¿Por qué no lo entendiste? Esta batalla nunca se ganará a menos que te enfrentes a tus mayores miedos, emitió la sombra, acercándose más. Sofía sintió un frío helador atravesar su ser. Las imágenes de sus seres queridos comenzaron a desvanecerse también, una tras otra, llevándose con ellas el último atisbo de fortaleza que había logrado reunir. Clara, ayúdame. Imploró, pero incluso su voz parecía rebotar sin respuesta. En ese instante, las paredes de aquel lugar, que ya habían visto demasiadas almas atormentadas, comenzaron a vibrar. La sombra se erguía, tomando la forma de un monstruo con tentáculos que se retorcían y afilados como cuchillas. Sofía volvió a apretar el amuleto con desesperación, sintiendo su calor menguante, casi como si el poder que una vez la había protegido ahora sucumbía ante la presión de la oscuridad. ¿Creías que podías tener luz sin pagar el precio? La sombra charló con voz glacial. Todo lo que hiciste fue abrir la puerta a algo más oscuro, algo que te conoce muy bien. En ese instante, la cara de Sofía palideció. Recordó sus errores, sus decisiones, su rabia reprimida. La culpa la ahogaba. Justo cuando sintió que todo estaba perdido, una chispa refulgió dentro de ella. No era la luz del amuleto, ni el amor de su abuela. Era su propia rabia, su deseo de no ser vencida. No me rendiré, murmuró en voz baja, mientras cerraba los ojos, permitiendo que la ira fluyera. En un impulso repentino, sumergió sus manos en el vórtice que quedaba de la magia del amuleto. La sombra retrocedió, sorprendida. ¿Qué crees que haces? Defenderme, Sofía gritó, y con esa declaración, una explosión de luz purificadora estalló, creando un escudo alrededor de ella. No era solo su abuela quien la guiaba, era el espíritu de todas las almas que había querido salvar, llenando su ser de energía pura que emanaba contra la oscuridad, iluminando el horror que la rodeaba. Pero la sombra no iba a rendirse fácilmente. A medida que la luz luchaba por expandirse, la figura oscura contrarrestaba, absorbiéndola frenéticamente. No puedes vencerme. Esta es tu maldición, siempre lo ha sido. Sofía necesitaba un último impulso, una conexión definitiva con la esencia del poder que aún latía a su alrededor. Con cada latido, recordó por qué había luchado, por quién. No, esta es mi batalla. Soy más fuerte que tu miedo. Su voz reverberó, llenando la habitación con un eco profundo. De repente, el choque de luz y sombra provocó un temblor en el suelo, y el aire se tornó pesado. El equilibrio estaba cambiando, pero la batalla apenas comenzaba. La sombra se retorcía, y en un giro inesperado, lanzó un grito, colisionando contra el escudo de luz. Esto no ha terminado, niña, susurró con un eco sugestivo que reverberó en las paredes. La batalla continuaba, pero algo dentro de Sofía se había reforzado. La verdadera pregunta era, ¿qué tipo de oscuridad había despertado, y quién más podría estar atrapado en el horizonte de su batalla? La luz que emanaba no era suficiente aún. ¿Sería capaz de enfrentarse a ese mal que había emergido de sus propios miedos y traumas? El verdadero sacrificio aún estaba por llegar. En el aire se palpaba la promesa de un horror que apenas comenzaba a desvelarse. Sofía sintió que la luz dentro de ella comenzaba a crecer, alimentándose no solo de su propio coraje, sino de cada alma atrapada, de cada grito de quienes habían llamado a su nombre en la tormenta. A medida que los ecos de sus recuerdos se entrelazaban, la sombra también cambiaba, como si se alimentara de la desesperanza, fundamental para su existencia. Este es el momento, gritó, y con todas sus fuerzas, levantó el amuleto contra la inminente oscuridad. La luz resplandecía con una fuerza arrolladora, como el calor del sol después de una tormenta. El amuleto temblaba en sus manos, una extensión de su voluntad, y en un acto de decisión, lo arrojó hacia la sombra titánica que la acechaba. El impacto fue como una explosión. La luz se fragmentó en miles de posibilidades, envolviendo a la sombra y desnudando sus secretos más oscuros. La risa burlona se transformó en un grito desgarrador.
No puedes arrojarme el poder de otras almas, clamó la sombra, pero su fuerza se veía abrumada por el resplandor genuino que emanaba de Sofía. Los recuerdos compartidos rodearon a la sombra, figuras etéreas que se alzaban junto a Sofía, recordando quiénes habían sido, sus sueños, sus vidas perdidas. Ustedes no son solo sombras, son luz, son fuertes, exclamó Sofía, sintiendo cómo esas almas se unían con el propósito de resistencia. Cada rostro que mostraba una sonrisa le daba valor, y la conexión entre ellos se transformó en una savia vital. Sin embargo, la sombra no se rendiría tan fácilmente. Con cada grito resonante, intentó reclamar lo que percibía como suyo. Eres menos de lo que crees, y siempre serás una sombra de tus propios miedos, aulló desde la oscuridad, intentando arrasarlos. Pero Sofía, con una determinación sin igual, se sostuvo en su poder. Tus palabras no me definen. Soy más fuerte que tu oscuridad. La luz aumentaba justo en el instante en que la sombra parecía derrumbarse. Se retorcía, comenzando a fragmentarse a la vista de todos. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un eco de la batalla que ahora libraba. Sabía que no podía descuidar la conexión con las almas, el tiempo se agotaba, y el precio de la victoria nunca había sido tan claro. Ahora. Juntos, gritó, sintiendo cómo cada energía se unía en una sinfonía de esperanza. Con su corazón palpitante, lanzó una última ofensiva, su luz brillante fusionándose con el amuleto. La sombra, ahora llena de pánico, giró sobre sí misma mientras la luz crecía. Su grito se volvió un lamento de desesperación. No. Esto no puede ser. La oscuridad se desmoronaba, desgarrándose en 1000 pedazos, cada fragmento repleto de lamentos por quienes habían caído previo a ella. Nunca más serás libre. Sofía se sintió liberada incluso en su propia batalla, cada estallido de luz arrastraban consigo la angustia de otros, un reconocimiento de que la lucha no era solo suya, sino un eco en todos los que habían luchado antes. Finalmente, un estallido de luz pura encerró todo, envolviendo la habitación con un brillo celestial. Sofía sintió un alivio abrumador, mientras la sombra se disipaba. Con el último eco de su risa burlona, la oscuridad se desvaneció, dejando espacio a la calma y a la respiración. Sofía se encontró de pie, cansada, pero libre. La biblioteca de la Universidad San Rafael, con sus sombras y secretos, había cambiado de forma, y ella estaba en el centro de una transformación. Las almas perdidas, ahora radiantes, danzaban alrededor de ella, llenas de gratitud. Habían encontrado su camino, finalmente encontrando la paz. Una voz cálida resonó en el aire, la esencia de su abuela envolvió a Sofía. Siempre has sido luz, querida. Nunca lo olvides. Los rostros familiares se disiparon, pero la conexión jamás se rompería. Sofía respiró profundamente, la carga se levantó, y ya no pesaba su corazón. Se dio cuenta de que la oscuridad siempre había existido, pero que la verdadera lucha era encontrar la luz dentro de sí misma. Con un último vistazo a la biblioteca, Sofía se despidió de sus sombras. Cambió. Para siempre, llevándose consigo la esperanza de que siempre habría luz aunque el temor de la oscuridad se presentara a menudo. Ahora comenzaba un nuevo capítulo. La Universidad San Rafael podía estar marcada por historias oscuras, pero ella era la llama que podría iluminar el camino para otros. Con pasos decididos, dejó atrás su pasado, sabiendo que su verdadero viaje apenas comenzaba, y que siempre habría luz en medio de las sombras. Sus sueños volvían a brillar, como una nueva historia en la que escribiría. Y así, Sofía se desvaneció en la luz, dejando atrás no solo su lucha, sino un legado de esperanza perdurable. Pero espera. Antes de cerrar esta historia, haz lo siguiente: necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, tu apoyo es crucial. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, queremos leer todos sus pensamientos. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Esto es lo que hace a nuestra comunidad especial.